El tercer llamado divino. He aquí nuevas revelaciones de Cristo sobre la pasión y el concepto de Dios que erróneamente tiene la humanidad. Segunda parte. Os habla en este instante aquel que siempre ha venido a salvaros. Cristo, la promesa divina humanizada en Jesús en el segundo tiempo, el Verbo divino hecho palabra humana, el Espíritu del amor, de la luz, de la sabiduría, limitado en un rayo que a través de la conciencia toca al espíritu y la mente del hombre para enseñarle a transmitir mi pensamiento. Y hoy os digo, escrita está mi pasión, mi palabra, y mis máximas en vuestro espíritu. Ahí está el libro que he escrito a través de los 3 tiempos. Ahí está mi palabra, dada por medio de todos mis enviados. Allí están los testimonios y los hechos. Todo lo podéis encontrar en vosotros si aprendéis a penetrar en vuestro espíritu. Ya no sois niños espiritualmente, porque habéis recorrido el camino y os encontráis en la madurez, en la plenitud. Vosotros que habéis oído mi palabra en el primer, segundo y tercer tiempo. ¿Cómo podríais dudar de este mensaje? ¿Cómo podríais borrar los anuncios que dejé escritos en vuestro espíritu, si yo os prometí volver? Si yo os dije, una vez más estaré entre vosotros. Mas no os dije en qué forma, solo os di a entender. Os señalé el tiempo y los acontecimientos que hablarían de mi retorno. Todo os lo pronostiqué. Ahora os digo que habrá grandes pruebas para que estéis ciertos de que el Espíritu Santo ha venido sobre vuestro espíritu a concluir su misión entre la humanidad. Yo haré que la palabra que he venido a entregaros en este tiempo sea escrita con claridad, para que en ese libro la humanidad encuentre la explicación de muchas de las enseñanzas que no había comprendido, y la interpretación justa de mi doctrina. Surgirá entonces de ese conocimiento el verdadero temor, no el temor al castigo divino, sino la pena de llegar a mancharse con el pecado, la de ofender al Creador, la de retornar al Padre en el más allá con el espíritu manchado, sin haber conseguido dar un paso hacia adelante en el sendero de la espiritualidad y del verdadero saber. Espiritualidad es libertad. Por eso los que me escuchan ahora y han comprendido el sentido de esta doctrina libertadora, ven abrirse delante de ellos ese extenso valle en el que lucharán y darán testimonio de que llegó el tiempo en que Dios, Creador omnipotente, ha venido a establecer comunicación entre Él y el hombre. En este tiempo aún sigo siendo el incomprendido, porque mientras los humildes, en su ignorancia, me ofrecen cultos fanáticos, los que pasan por sabios o poderosos, dicen bastarse a sí mismos. Un solo Dios os ha hablado desde el principio de los tiempos. Un solo Dios quiero que reconozcáis y améis. Además quiero que solo me ofrezcáis un solo culto. Yo os digo que el verdadero concepto de Dios no es conocido aún en la tierra, a pesar de haber enviado a Jesús para que a través de Él me pudierais conocer. Comprended que, si yo supiese que el hombre no había de salvarse, no vendría a Él con el amor con que siempre le he buscado. Mi presencia entre vosotros es la prueba evidente de que llegaréis a mí, porque el Padre sí conoce el futuro y el destino de todos sus hijos. Ahora bien, yo pregunto a esta humanidad y a quienes la conducen espiritualmente, ¿por qué distanciaros los unos de los otros, cuando todos estáis reconociendo al Dios verdadero? Si me amáis en Jehová, estáis en la verdad. Si me amáis a través de Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Si me amáis como Espíritu Santo, os acercáis a la luz. Un solo Dios tenéis, un solo Padre. No son 3 personas divinas las que existen en Dios, sino un solo Espíritu divino, el cual se ha manifestado en 3 fases distintas a la humanidad. Y ésta, en su pequeñez, al penetrar en lo profundo, creyó mirar 3 personas donde solo existe un solo Espíritu. Por lo tanto, cuando escuchéis el nombre de Jehová, pensad en Dios como Padre y como Juez. Cuando penséis en Cristo, mirad en Él a Dios como Maestro, como Amor, y cuando tratéis de comprender de dónde procede el Espíritu Santo, sabed que no es otro que Dios manifestando su infinita sabiduría a los discípulos que más han adelantado. Existe en este tiempo la lucha de ideas y de doctrinas. Cada hombre quiere tener la razón, y en esa lucha de egoísmos e intereses, ¿quién poseerá la razón? ¿Quién será dueño de la verdad?
Si quienes se consideran estar dentro del camino perfecto y creen poseer la verdad se envanecen por ello, en verdad os digo que aún no conocen el camino, porque en él es menester llevar humildad, y basta que desconozcan la verdad que encierra la creencia de los demás, para que hayan dejado de ser humildes. Y yo os dije desde el segundo tiempo, bienaventurados los mansos y humildes de corazón. No quiero que os fanaticéis con mi palabra, ni que forméis una nueva idolatría. No deseo el sacrificio de vuestras vidas, ni que ofrezcáis las flores o los frutos de vuestros huertos, porque ellos son mi obra, y ningún mérito hacéis con dármelos. No es mi voluntad que hagáis imágenes con vuestras propias manos, y después las adoréis, ni que edifiquéis otra torre de Babel, llenos de vanidad y de soberbia. Lo que anhelo que me ofrezcáis es un santuario que llegue hasta mí, formado con vuestras obras de amor, oraciones y palabras nacidas de vuestro corazón, y entregadas en mi nombre a los espíritus hambrientos de verdad. Este es el culto que os pido. Llevad a la perfección vuestra forma de buscarme, de orar. Mirad que cuando mi palabra ya no se escuche en el interior de vuestros recintos, se levantarán los hombres de las religiones, queriendo reconquistaros, tratando de recobraros. Seréis entonces capaces de cerrar vuestros ojos a esta luz y hacer a un lado la misión que habéis recibido, para conformaros con la práctica de un rito. Conoced la ley, amad el bien, practicad el amor y la caridad, conceded a vuestro espíritu la santa libertad de elevarse hacia su morada, y me estaréis amando. ¿Queréis un modelo perfecto de cuánto deberéis hacer y de lo que debéis ser para llegar a mí? Imitad a Cristo, amadme en Él, buscadme a través de Él, venid a mí por su divina huella, mas no me améis en su forma corpórea o en su imagen, ni cambiéis por ritos o formas la práctica de sus enseñanzas, porque os eternizaréis en vuestras diferencias, en vuestra enemistad y en vuestro fanatismo. Muchas lecciones os han traído mi enseñanza. Os he dicho que no es preciso que levantéis templos suntuosos para agradar a vuestro Dios, que tampoco es preciso que confeséis vuestras faltas ante otro pecador como vosotros, que el mejor templo donde podéis penetrar para adorarme es vuestro propio corazón, y que cuando sintáis arrepentimiento sincero por vuestras faltas y luchéis contra vosotros mismos por enmendaros, en verdad seréis perdonados por mí. La prueba de que habéis lavado vuestra mancha será la paz que experimente vuestra conciencia y la alegría que inunde vuestro corazón. Velad y orad para que estéis fuertes, pero orad con el Espíritu, para que lleguéis a alcanzar y a gozar la comunicación perfecta con el Señor. Cuando miréis que se ha realizado lo que recibisteis por inspiración en los instantes en que orabais, esa será la prueba de que tuvisteis un momento de comunicación espiritual con el Maestro. Practicad la caridad. Es la misión más alta de vuestro destino. Derramadla en obras, en palabras y aún en pensamientos, porque un pensamiento dirigido con amor lleva consuelo a vuestros hermanos. La ley de amor, de bien y de justicia ha sido la herencia espiritual que en todos los tiempos os he traído. De lección en lección he llevado a la humanidad a la comprensión de que la ley se puede resumir en un solo mandamiento: amor. Amad al Padre, que es el autor de la vida. Amad al hermano, que es parte del Padre. Amad a todo cuanto ha creado y ordenado el Señor. El amor es causa, principio, simiente de sabiduría, de grandeza, de fuerza, de elevación y de vida. Ese es el verdadero camino que ha trazado el Creador al Espíritu, para que, de peldaño en peldaño y de morada en morada, vaya sintiendo cada vez más el acercamiento a mí. El amor es la primera ley que os he dado a conocer, y de la cual brotan todas las demás leyes y preceptos. Formé de materia vuestro cuerpo, y os di mi aliento divino. Os doté de conciencia para que vivieseis reconociéndome, y de tiempo en tiempo he venido a daros lecciones llenas de sabiduría que eleven a vuestro espíritu. En el segundo tiempo sembré mi semilla de amor en vosotros, y hoy vengo a cultivarla. En el final de los tiempos, todos estaréis conmigo, como yo he estado con vosotros. Amadme en Cristo, pero en su espíritu, en su doctrina, y estaréis cumpliendo con la ley eterna, porque en Cristo está resumida la justicia, el amor y la sabiduría con que he manifestado a la humanidad la existencia, la omnipotencia de mi espíritu. Si Cristo es el amor,
¿Podéis creer que Él sea independiente de Jehová si yo soy el amor? La presencia de María en el mundo es una prueba de mi amor por los hombres. Su pureza es un milagro celestial revelado a vosotros. De mí descendió a la tierra para hacerse mujer, y en su seno germinase la semilla divina, el cuerpo de Jesús, donde hablaría el Verbo. Ella viene a manifestarse nuevamente en este tiempo. Os pido que convirtáis vuestro corazón en una flor espiritual para ofrecerla a María, a quien buscáis como madre y a la cual amáis, porque de su seno brotó el fruto bendito que os trajera el pan de la vida eterna, Jesús. Dos naturalezas hubo en Jesús, una material, humana, creada por mi voluntad en el seno virginal de María, a la que llamé el Hijo del Hombre, y la otra divina, el Espíritu, el cual fue nombrado el Hijo de Dios. En esta fue el Verbo divino del Padre, el cual habló en Jesús. La otra fue tan solo material y visible. El cuerpo que tuve en el mundo fue humano y sensible. Era el instrumento que utilizó mi espíritu para entregar mis lecciones a la humanidad. Sabía la prueba que le esperaba porque mi espíritu se lo revelaba, y aquella materia sufrió por el dolor que lo aguardaba. Quise que aquel cuerpo os diese aquellas muestras de humanidad, para que quedaseis convencidos de que mi dolor fue real y mi sacrificio, en cuanto hombre, verdadero. De no haber sido así, mi sacrificio no hubiese tenido mérito ante los hombres. Por eso, 3 veces invocó Jesús la fuerza de mi espíritu que era quien le animaba, para vencer en la dura prueba. La primera vez fue en el desierto, la segunda en el huerto de los olivos, la tercera en la cruz. Menester fue hacerme hombre y entregaros mi cuerpo y sangre para que en ese cuerpo hiciese mella el dolor que la humanidad le infiriese. Si hubiese venido en espíritu, ¿qué sacrificio hubiera hecho por vosotros? ¿A qué hubiese renunciado y qué dolor podríais haberme hecho sentir? Triunfalmente me recibieron las multitudes al penetrar en la ciudad de Jerusalén. De las aldeas y de las comarcas llegaron en turbas hombres, mujeres y niños para mirar la entrada del Maestro en la ciudad. Eran los que habían recibido el prodigio y la prueba del poder del Hijo de Dios, ciegos que ya veían, mudos que ahora podían cantar, Hosana, paralíticos que habían dejado el lecho para venir presurosos a contemplar al Maestro en la fiesta pascual. Después, cuando llegué al sacrificio en el ara santa de la cruz, para enseñaros a cumplir vuestra misión, muchos dudaron de que Jesús fuese el Hijo del Dios verdadero, el Cordero de Dios anunciado mucho tiempo antes por los profetas, mas así estaba escrito que el Cordero os iluminaría con su sangre. Espiritualmente sigo enclavado en la cruz, aunque materialmente hayáis desprendido mi cuerpo del madero. Aún mi costado vierte sangre y agua, y están frescas todas las heridas, porque todavía no os amáis los unos a los otros, porque todavía existen los odios y las guerras. El Espíritu Divino es inmortal, el dolor no llega a él, mas la carne es sensible al dolor, es limitada en sus potencias, es mortal por naturaleza. Por eso elegí ese medio para manifestarme al mundo y ofrecerle mi sacrificio verdadero, para enseñaros el camino de vuestra salvación. Mientras seáis pecadores, tenedme presente en aquella pasión y recordad aquella sangre, para que, arrepintiéndoos de vuestras faltas, os purifiquéis y tratéis de imitarme en aquel ejemplo de amor infinito que os di. A Jesús lo vio sufrir la humanidad, y su enseñanza y testimonio es creído por vosotros. ¿Para qué seguirlo crucificando en vuestras esculturas? ¿No os bastan los siglos que lleváis de exhibirlo como la víctima de vuestra maldad? No hagáis el símbolo de la cruz materialmente, puesto que me encuentro crucificado en vosotros mismos. Yo soy el árbol de la vida eterna. Recordad a Cristo en la cruz, fue semejante a un árbol, cuyos brazos como ramas se extendieron amorosamente para dar sombra a la humanidad. Sus palabras vertidas lentamente en aquella multitud, y su sangre cayendo gota a gota, fueron como frutos desprendidos del árbol divino. A veces, al mirar vuestras imágenes representándome en la forma de Jesús en la cruz, hay quienes han pensado que se trató de un hombre débil, cobarde o tímido, sin pensar que yo soy espíritu, y vine a padecer lo que vosotros llamáis sacrificio, y que yo llamo deber de amor, para ejemplo de toda la humanidad. No esperéis que venga a vuestro mundo en cuanto hombre. Aquella lección pasó. Sin embargo, aunque solo vais a tenerme en espíritu,
os voy a probar que es una forma más elevada que aquellas a través de las cuales me he manifestado hasta ahora. Es la prueba de que os considero espiritualmente más aptos que a los hombres de los tiempos pasados. Discípulos, en aquel segundo tiempo fueron suficientes 3 años para entregar mi mensaje a la humanidad. Y al final, como todos sabéis, sellé el mensaje con mi sacrificio. En verdad os digo que aquel sacrificio no fue una ofrenda hacia el Padre, que Él no necesita ofrendas de sangre, sino ante la humanidad, que sí necesitaba una prueba de amor de tal magnitud. Aquel instante de júbilo, aquella entrada fugazmente triunfal, fue solo la imagen del triunfo de la luz, del bien, la verdad, el amor y la justicia, día que deberá llegar y al cual estáis invitados todos. Sabed que si uno solo de mis hijos se encontrase fuera de la Nueva Jerusalén, no habría fiesta, porque no podría Dios hablar de triunfo. No podrá celebrar su victoria si su poder no hubiese sido capaz de salvar al último de sus hijos. Yo os enseñé a amaros los unos a los otros, pero no solo en cuanto humanos, sino también en cuanto espíritus, con amor eterno. Vine a abriros el camino que lleva de este mundo al reino espiritual que mirabais tras de un denso velo de misterio. Mi doctrina, desde su primera palabra hasta la última, fue la preparación que vine a daros para cuando yo viniese en espíritu, tal cual os lo anuncié, para abrir nuevamente el arcano, desatar el libro sellado y haceros penetrar en la luz del conocimiento espiritual. No necesitaré de un cuerpo para habitar entre vosotros, ni será indispensable que mi voz se humanice para poder ser escuchada. Y sin embargo me tendréis en plenitud como maestro, como juez, como doctor. Discípulos, yo quiero que en este tiempo sintáis el gozo que experimentaron aquellos que vieron elevarme en la bóveda celeste. Mi manifestación ante mis discípulos fue para cumplir la promesa que les hice un día antes del sacrificio. Yo les doctriné acerca de la vida del espíritu y lo que significaba la muerte del cuerpo. Ellos no comprendieron, y tuve que anunciarles que vendría en espíritu a comunicarles cuanto les había dicho. Cuando ya en espíritu estuve entre los discípulos, y uno de ellos hundió sus dedos en mis heridas frescas, les dije: yo estaré siempre con vosotros, y vendré como luz del Espíritu Santo. Cuando aquellos intentaron reclinar su cabeza en el pecho del Maestro, la silueta de Jesús desapareció, porque la prueba que de mi verdad les di ya era bastante. Si prometí volver a los hombres sobre la nube, ellos han visto desde su morada espiritual el cumplimiento de mi palabra, y vosotros habéis visto realizarse aquella promesa en vuestro mundo. Esta es la resurrección que os he manifestado en este tiempo. En vez de recordarme en los tormentos y en la agonía de Jesús, es mejor que me recordéis en su resurrección, plena de luz y gloria. Muchos dones y sentidos tiene vuestro espíritu, para que por medio de ellos recibáis mis mensajes. Mas como hasta ahora ignoráis esas potencias que existen en vuestro ser, creéis que solo con los ojos del cuerpo podréis mirarme, y con vuestros oídos podréis escucharme. Ya os probaré lo infundado de esa creencia, cuando en el silencio de vuestra alcoba sintáis mi presencia, y en los instantes de vuestra oración os sintáis bañados por la luz de la inspiración. Jesús vino a enseñaros el amor, no a satisfacer vuestras vanas curiosidades. Mas cuán pocos saben amar en su nombre. Siempre que hacéis un bien, decís: soy noble, soy generoso, soy caritativo. Por eso hago esto. Yo os digo, si esas obras las hicieseis en nombre de vuestro Señor, seríais humildes porque la bondad es de Dios, y se la he dado a vuestro espíritu. Entonces, quien atribuye a su corazón humano sus buenas obras, está negando a su espíritu y a quien lo revistió de esas virtudes. En cambio, cuando hacéis un mal, os laváis las manos como Pilatos, y ese hecho se lo atribuís al Padre diciendo: fue la voluntad de Dios, estaba escrito, Dios lo quiso, es el destino. La doctrina de Jesús fue perfecta, ya que os fue revelada por el Verbo hecho hombre, en el cual se ocultó Dios. Aquel Verbo que en Jesús habló al mundo es el mismo que os habla ahora en espíritu, y que ha venido a deciros que aquella enseñanza, aquellas obras y ejemplos que legué cuando habité entre vosotros, las sepáis aplicar a vuestra vida,
que no porque os consideréis muy evolucionados y viviendo en una época muy distante de aquella, creáis que mi palabra está fuera de época. En el espiritualismo podréis hallar la forma de aplicar mi doctrina y mis ejemplos a la era que vivís y a la evolución que tenéis. La ley de Dios, su divina palabra dada a través de Cristo, y todos los mensajes de profetas, enviados y emisarios, fueron la semilla que mantuvo la fe de la humanidad, en una promesa divina que anunció siempre luz, salvación y justicia para todos los hombres. No es en este tiempo Jesús hombre el que os habla y a quien podáis mirar por plazas y calles, por caminos o valles, es Jesús Espíritu, presente en toda conciencia y en todo entendimiento, es mi luz universal derramada en todos los hijos de Dios. Aquella página del libro de Dios fue una enseñanza para todos los tiempos. En ella dejé todo cuanto en aquel tiempo tenía que deciros, nada podía olvidar. Os anuncié que volvería entre vosotros, y aquí me tenéis, cumpliendo mi promesa. Mas contemplo a vuestro mundo turbado, a los hombres tratando de cambiar la faz del planeta con sus creencias y doctrinas. Pero hoy vengo lleno de amor para deciros: si no habéis comprendido las enseñanzas del segundo tiempo, heme aquí para ayudaros con mi palabra a comprenderlas. Os ilumino. Caen sobre la humanidad innumerables rayos para hacer luz, donde antes habéis hecho tinieblas. Ha aparecido la aurora de un nuevo tiempo invitando a todos a despertar y a emprender la jornada de regreso a mí. Os estoy llamando, porque ya se acerca la hora en la que he de recoger de la tierra mi semilla, como os lo he estado anunciando. Yo recogeré los frutos de vuestra siembra, aun los más pequeños que me ofrezcáis los haré multiplicar porque esta es mi voluntad. Bienaventurados los que creen sin ver. Bienaventurado el que no me ha pedido el don de la videncia para creer, porque ese me ha visto con los ojos de su fe, ha reconocido el sabor del fruto de mi palabra, y se ha alimentado. También bendigo a aquellos que, habiendo recibido ese don precioso como una misión, saben dar testimonio de mí. Incansablemente os hablo, porque la prueba para los discípulos se acerca, y quiero que sepáis entonces dar a conocer mi obra. Yo os he dado a conocer sus principios, para que siempre la mostréis en toda su pureza y verdad. Mi luz iluminará todos los senderos, y las sectas y religiones verán ante sí una sola senda, una sola ley, la ley de amor del Espíritu Divino. Esa será la doctrina universal que unificará a todos los espíritus. Mi paz sea con vosotros. Hasta siempre. Esperad más revelaciones del Padre. Suscríbete al canal de YouTube del Tercer Llamado Divino y síguenos en nuestras redes para no perderte la próxima revelación. Que la paz, el amor y la luz del Padre estén siempre con vosotros.